buenas tardes. Pues en resumen, así rápidamente, pues lo que hemos podido ver, entablar un diálogo pues acá con parte del equipo de gobierno, donde gracias a Dios pues hemos podido comunicarnos y en la cual pues esperamos la respuesta a las diferentes solicitudes presentadas, pues que redundarán en beneficio de la mayoría de la población, ¿verdad? De 3 corregimientos, ¿verdad? Los cuales se han mantenido pues en esta lucha. Nosotros esperamos la visita de parte del equipo del gobierno, ¿verdad? En el Ministerio del MOP, que tendrá pues este acercamiento el día jueves en la comunidad de Las Trancas, y lo esperamos pues diferentes, ¿verdad? Proyecciones de la comunidad y sobre todo pues el proyecto carretero que tanto anhelamos en nuestras comunidades. O sea, es un tramo que abarca 17 kilómetros y nos gustaría pues que el gobierno conozca la realidad, porque vivimos nosotros en esta área que es difícil, bastante difícil. Nos sentimos satisfechos porque creo que vamos por un buen camino y esperamos por resultados positivos y que el gobierno pues nos apoye en esta condición, a esta solicitud que nosotros hemos presentado. Uno de ellos, queremos al presidente, junto con el ministro que nos firmó el año pasado lo que estamos pidiendo, ¿verdad? El gobernador que vaya por donde regresó, ¿verdad? Porque aquí no lo necesitamos. Usted sabe que con el fondo de nosotros usted está en ese puesto. Usted no defiende al pueblo, usted defiende al gobierno. Por lo tanto, no le tenemos que ver con usted, ¿verdad? Y todos los que vienen ahí le pagamos el salario. Desde muy temprano buscamos ese acercamiento, pero ahorita lo logramos. Lo importante es que despejamos la vía, nos vamos con tareas de parte y parte. Si nosotros de alguna manera, por parte de con la comisión del equipo del gobierno, con el equipo de la comarca, que tenían la vía cerrándola, se pudo llegar a un acuerdo. El día jueves estaremos con la viceministra de Obras Públicas y otro equipo de gobierno, en el caso del Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Salud, CONADE, reuniéndonos pues en la comunidad de La Tranca para poder seguir el diálogo que entablamos el día de hoy con la comisión de la comarca.